ver en qué fase de la mitosis se encuentran los ovocitos en la menstruación. ¿Es lo mismo menstrual que ovular? ¿Cuándo comienza la menstruación? ¿Cuándo comienza la menstruación? En el primer día del reglo. Entonces, se están preguntando por el ovocito del antiguo ciclo o del nuevo ciclo. Del nuevo ciclo. Entonces, ¿cómo están los ovocitos en el ovario del nuevo ciclo? Profase 1. No están en metafase 2 incompleta. Porque en metafase 2 incompleta es cuando ovula. Y si no se fecunda, simplemente ocurre después qué cosa, la fase proliferativa, y comienzas a expulsarlo. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué fase de la mitosis se encuentran los ovocitos en la menstruación? Es decir, del nuevo ciclo, no del que ya pasó. Por lo tanto, la respuesta era por fase 1. Esa es con la que naces y esa es con la que permaneces ciclo a ciclo cuando viene Andrés, cada 28 o 30 días. Por el pico de LH comienzas a ovular. ¿Ok? Pregunta 2. Usted, futuro médico de primer nivel de atención, tratará pacientes con anemia por deficiencia de hierro. Usualmente se les recomienda el uso concomitante con vitamina C. ¿Cuál sería la molécula análoga a la función de esta en el metabolismo del hierro? ¿Qué significa análoga? ¿Parecido? No, igual. Entonces, ¿cuál de todas las moléculas del metabolismo del hierro tendrá la misma función que la vitamina C? Muy bien. Ciclocromobeonal. ¿Cuál es el sinónimo, compañera? ¿Cuál es el sinónimo de ciclocromobeonal? Mayra, ¿no? Mayra, ¿no? ¿Cuál es el sinónimo de ciclocromobeonal? ¿Tú eres Valeria? No, Romina. ¿Ah? Romina. Romina. Es lo mismo que decir ferroreductasa, pero los dos valen. ¿Ya? Tanto así que la ferroreductasa tiene como apellido ferroreductasa ascorbato. Cuando nosotros damos vitamina C, sobre todo sirve para el hierro anemínico o el hierro férrico. ¿Qué es lo que hace? Convierte el hierro 3 más en 2 más. ¿Ok? Lo oxida. ¿Ok? Lo oxida. Mejor dicho, lo reduce. ¿Ya? En consecuencia, como lo ha reducido, ya recién el hierro puede entrar a través del DMT1, el transportador de metales equivalente número 1. Y allí se puede absorber en el duodeno, principalmente en la parte proximal. ¿Ok? Doctor, ¿y el ácido clorhídrico también haría esa función de Te pregunto, compañero, ¿el ácido clorhídrico es una molécula del metabolismo del hierro? El ácido clorhídrico juega en el hierro, juega en el folato en menor medida, juega en la vitamina B12, todo ello. ¿Ok? Entonces, del metabolismo del hierro, es la primera molécula. ¿Ok? Yo les había mencionado que había por lo menos, iba a venir por lo menos una pregunta de metabolismo. Y si al menos no realizaste todo, al menos la primera, nada más, creo que sí. ¿No? Ahí coloqué, por eso la ferroreductasa, o como dijo la compañera Romina, ciclocromo B duodeno. ¿Qué es lo mismo? ¿Ya? 3. Un paciente de 23 años acude por dolor en articulaciones y fatiga. El análisis de sangre muestra una anemia normocítica normocrónica. El estudio de electroforesis de hemoglobina revela niveles elevados de hemoglobina S. Se preguntan por el mecanismo de la polimerización o el mecanismo del proceso por el cual se convierte en hemoglobina S. Es lo mismo. ¿De qué patología estamos hablando acá? De parasitosis, falciforme, anemia en células en forma de hoz, etc. ¿Por qué se produce? Mutación de ácido glutámico por vitamina 6. ¿Ok? Ese es el mecanismo. ¿En qué situaciones se produce? Situaciones de hipoxia, estrés fisiológico, por ejemplo, infecciones, etc. ¿Ya? 4. Una mujer de 65 años
con antecedentes de FA crónica presenta una hemorragia espontánea y prolongada después de una pequeña cortadura. Los estudios de laboratorio revelan un tiempo de protrombina prolongado y un TTPA normal. Diga usted la diana terapéutica del fármaco. ¿De qué fármaco estamos hablando? Warfarina. Warfarina. ¿Por qué no puede ser parinas? Enoxaparina, no fraccionada, etc. ¿Por qué no puede ser las parinas? Porque el TTPA es anormal. Entonces, por lo tanto, están anticoagulando, sí, pero con alguien que afecte el TP. ¿Qué mira el TP? La warfarina. Ya, entonces te preguntan sobre qué enzima actúa, cuál es el target de la warfarina. ¿Cómo se llama? Óxido reductasa. Óxido reductasa. Punto. ¿Ya? 5. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ticagrelor? Ticagrelor, prasugrel, clopidogrel, todos hacen lo mismo. Inhibición del receptor de ADP, ¿cómo se llama? P2 y 2. y E2. ¿Ok? Pregunta 6. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la hemoglobina fetal puede extraer el oxígeno de la sangre materna? Hay una diferencia crucial entre la hemoglobina fetal y la hemoglobina de la madre. Cuando somos un pez en el agua, porque en el útero de nuestra mami, ¿respiramos oxígeno? ¿Podemos respirar? No, porque los pulmones están llenos de agua. La resistencia pulmonar está totalmente incrementada. Cuando lloras, acá la y lloras, ahí disminuye la resistencia. ¿Ok? Ahí puede recién entrar el oxígeno. Entonces, para que permita la vida, hay una mezcla entre la sangre, entre nuestra sangre y la sangre de la mamá. Esta mezcla permite que nosotros podamos extraer el oxígeno de la hemoglobina materna. ¿Producto de qué? La hemoglobina fetal tiene menor afinidad por el 2,3 difosfoglicerato. Esa propiedad le confiere a la hemoglobina fetal robarle el oxígeno a la hemoglobina de la mamá. Y así podamos nosotros estar acá hoy en día. ¿Ya? 7. La macroglobulinemia de Waldenström es una neoplasia sanguínea a predominio de IgM. Diga usted cuál es el leucocito que origina dicha patología. ¿Habían escuchado macroglobulinemia de Waldenström alguna vez? ¿Ha escuchado mieloma múltiple? Sí. ¿No? Son primos hermanos. Y te estamos dando una ayuda acá, ya que de repente me lo has escuchado, te decíamos a predominio de IgM, o sea, un tipo de anticuerpo. Entonces la pregunta iba, ¿qué linfocito produce los anticuerpos? ¿Cuál es? Linfocito B. ¿Cuál es la secuencia? Linfocito B, célula plasmática, la célula plasmática se divide en dos, la célula plasmática de vida corta, de vida larga. Luego hay una producción de anticuerpos llamado hipermutación somática. Luego hay un cambio digestivo, eso es en términos inmunológicos, y se producen los 5 anticuerpos. ¿Ya? Muy bien. 8. Mujer de 32 años con menorragia intensa, de 5 días, mareo y palpitaciones. Examen muestra conjuntivas pálidas y hemoglobina en 9.5. Se administra ácido tranexámico, 1 gramo cada 8 horas, con mejoría del sangrado. Diga usted el mecanismo de acción del fármaco que ha utilizado, es decir, del ácido tranexámico. ¿Qué hace? ¿Es un procoagulante o es un anticoagulante? Procoagulante. Si tú quieres parar el sangrado, ¿vas a dar un anticoagulante? No, pues ya. Entonces comienza. Yo sé que el ácido tranexámico es un antihemorrágico procoagulante. Por lo tanto, lo que yo necesito es que el trombo se quede ahí pegado. ¿Para qué? Para que deje de sangrar, ¿sí o no? Entonces, bajo esto existen los fibrinolíticos, o en este caso los anticoagulantes, etc., o los fibrinolíticos, que lo que hacen es potencian, ¿qué cosa? El activador del plasminógeno tisular. Esta enzima, el activador del plasminógeno tisular, ¿quién lo produce?
¿Quién produce el activador de terminación tisular? El endotelio. Entonces, por ejemplo, al teplase, que sirve para los fenómenos embólicos, fenómenos trombóticos, ¿qué es lo que hace? Estimula, en este caso. ¿Qué es lo que hace el afecto exámico? Lo contrario, inhibe. ¿Para qué? Para que el trombo quede ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Bloqueo, antagonista, etc. del activador del flaminógeno tisular. ¿Ok? 9. Varón de 25 años acude a consulta por ictericia y orina oscura tras 3 días de tratamiento con trimethoprim sulfamethoxazol por infección urinaria. Examen muestra escleras ictéricas y anemia en hemoglobina 7.8. Se diagnostica de hemólisis inducida por fármaco. Diga usted el target en este caso. ¿Qué target será? G6PDNH, glucosa, 6-fosfato, deshidrogenasa. Porque esta es la enzima que inicia ¿qué cosa? La producción del escudo del eritrocito. ¿Cuál es el escudo? ¿Cómo se llama el nombre del escudo? ¿Qué? ¿Cómo se llama el escudo del eritrocito que lo protege de los radicales libres? La pH es parte de todo el proceso. Glutatión. El glutatión es importantísimo. ¿Por qué? Porque en gastro, por ejemplo, habrás escuchado que el paracetamol es hepatotóxico, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es lo que hace el paracetamol para que sea hepatotóxico? Depleta los niveles de glutatio. El glutatio no es exclusivo del eritrocito, es el escudo de varias células para que no se destruyan frente a los radicales libres que nosotros producimos en la respiración celular. ¿Ya? Bien. 10. El evento fisiopatológico inicial que predisponga a coagulación intravascular diseminada o por desprendimiento prematuro de placenta grado 3 es. ¿Ya hablaron de desprendimiento prematuro de placenta en gineco? No importa, porque igual acá me hablo. El DPP tiene diversos niveles, o diversos grados. El 3 es el fatal, es decir, ya hay óbito fetal y está comprometida ¿qué cosa? La vida de la madre. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Meterla a la paciente a la sala, sacar al bebé o al óbito fetal y tratar de parar el sangrado. Porque, como su propio nombre lo dice, el desprendimiento prematuro de placenta, como su propio nombre lo dice, el lecho placentario se desprende del útero, del endometrio, y eso origina daño. No es exclusivo del DPP, por ejemplo, en los pacientes con shock séptico pueden originar coagulación intravascular diseminada, principalmente por gram negativos. Hay muchas otras formas de producir, sí. Entonces se está preguntando cuál es el evento fisiopatológico inicial de la coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál será? Compañera de gorrito, ¿cuál es su nombre? ¿Cristina? ¿Janet? Yanela. ¿Cuál es el evento fisiopatológico de sí? ¿Lo sabías en el examen? Pero lo buscaste, imagino. Eso es lo más importante, ¿no? Porque yo sí, por ejemplo, cuando me preguntaban algo que no sabía, me quedaba picón y iba a buscarlo inmediatamente. Y así jamás se me iba a olvidar. Eso es por lo menos lo que tienes que hacer si no sabes una pregunta. Ahí lo buscó. Porque se habló de hemostasia secundaria. La vía extrínseca. ¿Cuál es el factor que inicia la vía extrínseca? ¿Cómo se llama el factor 3? Entonces, ¿por qué se llamará factor tisular? Porque lo produce ¿quién? El tejido. Entonces, si hay un daño en el tejido o una injuria endotelial o una lesión endotelial, ¿qué se libera? Factor 3. ¿Y qué vía se activa? La vía extrínseca. ¿Y ahí se forma qué cosa? Los coágulos. ¿Cómo se traduce eso clínicamente o laboratorialmente, mejor dicho? Si hay un hiperconsumo de los factores de la coagulación
y de las vías están totalmente activadas, ¿cómo van a estar los tiempos? Protrombina y tromboplastina. Por las nubes. Uno. Silencio. Para eso, a su vez, necesitamos ¿qué cosa? La plaqueta. Entonces, si las plaquetas se están consumiendo en gran medida, ¿qué voy a encontrar? Plaquetotecnia. ¿Ok? ¿Qué otro evento o qué otro hallazgo laboratorio puede encontrar? ¿Cómo va a estar el fibrinógeno? ¿Dónde actúa el fibrinógeno? En la última fase de la agregación, porque ¿te acuerdas cuando las plaquetas estaban despiertas con su lipoproteína 2B3A, se unían a otra? ¿Gracias a quién? Al fibrinógeno. Entonces, si se está consumiendo eso de manera desmedida, ¿cómo estarán los niveles de fibrinógeno? Bajo. ¿Ok? Hay muchas formas de preguntar coagulación intravascular diseminada. Algo que preguntan mucho acá, y cómo lo preguntan una paciente que tiene diversas vías y que comienza a sangrar por las vías, o sangrado a través de los catéteres venosos. Así, tú escuchas sangrado de catéteres venosos, tienes que pensar en una de las posibilidades de coagulación intravascular diseminada. ¿Ok? Una emergencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta más adecuada? Injuria o lesión endotelial que libera factor 3. Pero si has puesto lesión o injuria endotelial, bueno, vale. ¿Ya? 11. ¿Cuál sería la primera causa de anemia por deficiencia de hierro en la mujer posmenopáusica y cómo estarán los niveles de eritropoietina? Si te preguntan primera causa de anemia por deficiencia de hierro en la mujer posmenopáusica, ¿podrá ser la menstruación? Pero hemos encontrado respuestas así. ¿Ok? En vez de risa, a nosotros nos da preocupación. De repente es porque dice rápido, nos decían, primera causa de anemia en la mujer, menstruación. No, la causa de anemia en el hombre es siempre lo mismo, sangrado gastrointestinal, ahí no hay piedra. En cambio en la mujer depende, si es premenopáusica o menopáusica. Si es premenopáusica se entiende que es el periodo, ¿ok? Cada mes, normalmente. Pero en una mujer que es posmenopáusica, que ya no tiene más periodos o más menstruaciones en este caso, la causa del hombre es igual a la causa del sangrado gastrointestinal. ¿Alguien sabe qué parte más sangra del tubo gastrointestinal? Hemorragia digestiva tiene muchas causas. ¿Cuál es la causa más frecuente? Úlcera, ¿pero en qué parte? En la boca, en el esófago, en el cardias, el estómago, bulbo duodenal, el uno ilio. ¿Qué parte? Duodeno no. La curvatura menor del estómago. Las úlceras que se producen en la curvatura menor del estómago. Cuando lleguemos a gastro ya van a saber por qué. El sitio más frecuente. ¿Ya? ¿Y cómo estarán los niveles de eritropoietina? O en otras palabras, ¿cuál es el principal estímulo para la liberación de eritropoietina? El paciente anémico será hipóxico. Sí. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo van los niveles de eritropoietina? Elevado. ¿Cómo van a estar el mismo día? Pregunta 12. Paciente con diagnóstico de hepatitis C de larga data acude a emergencia por corte de dedo que no cesa de sangrar. Exámenes auxiliares. Tiempo de Duke o tiempo de sangría, que es lo mismo, prolongado. Y tiempo de protrombina y tromboplastina parcial activado normal. Plaquetas en 40.000. Diga usted cuáles serían las causas en este caso. ¿Alguno? El tiempo de sangría o de Duke. En este caso, ¿verdad? Paciente con antecedentes de hepatitis C de larga data. ¿La hepatitis C tiene la cronicidad?
¿Verdadero o falso? ¿La hepatitis B tiene la cronicidad? ¿Verdadero o falso? Hepatitis. ¿La hepatitis B tiene la cronicidad? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿La hepatitis A tiene la cronicidad? Entonces, por esa razón te colocamos la peor causa, que es la hepatitis C, ¿ya? De larga data. Entonces, entiéndese que la hepatitis C puede generar un trastorno hepático, una disfunción hepática y te puede llevar a cirrosis, ¿sí o no? Y después de la cirrosis, ¿qué te puede producir? Cáncer, ¿ya? Entonces, ¿qué tendrá que ver la función de las plaquetas con el hígado? ¿El hígado produce plaquetas? Produce una hormona. Entonces, si tengo un hígado disfuncionante, ¿cómo estarán los niveles de trombopoietina? Bajo. Bajos. Entonces, una de las causas, en este caso, disminución de los niveles de trombopoietina. Otra de las causas, tengo un paciente que pueda tener algún trastorno hepático. ¿Cómo se manifiestan clínicamente los trastornos hepáticos? ¿Síntomas de qué? Eso de cabeza de medusa, varices esofágicas, hemorroides. ¿Cómo se llama eso? ¿Son signos de? ¿Signos de qué son? Hipertensión portal. ¿Ok? Entonces, cuando hay hipertensión portal, todos los órganos que pertenecen a la circulación portal van a aumentar su tamaño. Por lo tanto, ¿quién aumenta? El hígado. ¿Quién más aumenta? El vaso. Y oh sorpresa, en el vaso está el tercio del total de plaquetas que tenemos está almacenado allí. Entonces, si aumenta el tamaño del vaso, aumenta su función y comienzan a consumirse. Por lo tanto, otra de las causas de un paciente, en este caso, es disminución de la trombopoietina o hiperesplenismo. O algunos colocaron aumento del tamaño del vaso o aumento de función del vaso. También vale, no hay problema. ¿Ya? Doctor, ¿y por qué no puede ser los factores de población si también pueden estar alterados? ¿No? Si es un trastorno hepático. ¿Y quién produce los factores de población? El hígado, ¿sí o no? Pero ¿cómo están los tiempos? Normal. El TT y el TTPA. Entonces, aquel que haya colocado déficit o alteración en la síntesis de los factores de población no está bien, porque no ha entendido el caso. El reflejo de los factores de población, ¿cómo se ve? Con el TP y con el TTPA. ¿Okay? Porque el TP mira la vía extrínseca y el TTPA, el TP la vía extrínseca y el TTPA la vía intrínseca. ¿Ya? 13. ¿Qué fase de la hemostasia primaria estaría inhibida por el uso de abscisimato? ¿Cuál es el target de abscisimato? Otra glicoproteína. Glicoproteína 2B3A. Entonces, ¿dónde juega un papel protagónico esta glicoproteína? En la agregación. ¿Okay? Por lo tanto, la fase de la hemostasia primaria que está inhibida es la última, llamada agregación. 14. Una mujer de 65 años se presenta con fatiga y ataxia. Su volumen corpuscular medio es de 110 hectolitros. Los niveles de homocisteína y ácido metilmalónico están elevados. ¿Cuál es la causa más probable de estos hallazgos? Respuesta completa para punto completo. ¿Cuál es la única compatible con estos hallazgos laboratoriales? Anemia megaloblástica por deficiencia de B2. No puede ser B9, porque para comenzar tiene síntomas neurológicos, ataxia, y a su vez tienes el ácido metilmalónico elevado. Eso es solamente en la deficiencia B9, no en la deficiencia de B2. ¿Ya? Algunos colocaron déficit B2 también vale. ¿Ok? Pero la respuesta correcta, más correcta, es anemia megaloblástica por deficiencia de B2. ¿Ya? 15. Niño de 8 años proveniente de zona minera por trastorno del sensorio y líneas oscuras en encías. Frotis, punteado basófilo. ¿Cuáles son los targets inhibidos? ¿De qué patología estamos hablando? Intoxicación por plomo. Plomo. ¿El plomo puede producir alteración del sensorio? Sí. Sí.
puede producir cuando los niveles de plomo son muy elevados. ¿Ya? Así que si solamente en algún momento coloco trastorno sensorio y zona minera, y además notifico punteado basófilo, que no es característico de intoxicación por plomo, hay otra patología que te puede producir, pero en la intoxicación por plomo también se ve punteado basófilo. ¿Ok? ¿Cómo se llama la constelación de signos y síntomas de un paciente intoxicado por plomo? En el planeta que piensas, como por ejemplo hablamos cardio, Saturno, Saturnismo. No. ¿Ya? Hay una canción por ahí que dice Saturno, que tanta vaina. ¿Ya? Entonces, ahí. Ya, ¿cuáles son los targets de la intoxicación por plomo? Deshidratasa y ferroclatasa. Ferroclatasa y la deshidratasa, que son enzimas que producen en este caso el grupo hemo. ¿Ok? No te olvides. 16. Los trastornos hidroelectrolíticos que se observarían por una destrucción masiva de células neoplásicas malignas después de un inicio de quimio son, entonces, lo que está dentro, es decir, en el líquido intracelular, si se destruye, se va a vertir a la sangre. Acuérdate que el líquido, ¿cómo es la composición de agua corporal? El intracelular y el extracelular. El intracelular, como su propio nombre lo dice, está dentro de la célula. El extracelular lo componen dos compartimentos. O bueno, en algunos libros mencionan el 3. Hay 3 compartimentos de líquido extracelular. ¿Cuál es el compartimento que está bañando la célula? ¿Cuál es? ¿Qué es el edema? Líquido, ¿no? Extravasación de líquido, ¿hacia dónde? Hacia la célula. Entonces, de un medio extra a intra. Edema es acumulación de líquido en el espacio intersticial, que es parte del líquido extracelular. El extracelular se divide en el intersticial, en el plasmático o el intravascular, y algunos libros por ahí, sobre todo más modernos, en inglés, mencionan que hay un líquido transcelular. ¿Quiénes componen el líquido transcelular? Un punto más de tu examen. Extracelular. Un ejemplo de líquido transcelular, si buscar en ChatGPT. Ayer hice varias preguntas con mi grupo de martes y hasta 5 puntos les quería subir, pero no lo pusieron. ¿Qué compone el líquido transcelular? Por ejemplo, en cardio hay un líquido que está entre los pericardios. Es un ejemplo de líquido transcelular. Otro, por ejemplo, el líquido que se encuentra en pequeñas cantidades, ¿en dónde? En las pleura visceral, en la pleura parietal del pulmón. Es un ejemplo de líquido transcelular. ¿Pertenecen a dónde? A líquido extracelular. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serán los hallazgos en un paciente que se somete a quimio? Es decir, hay una destrucción masiva de células neoplásicas. Por lo tanto, lo de adentro va hacia afuera. Principal electrolito del medio intracelular, ¿cuál es? El sodio. Sodio, Potasio. potasio. ¿Ok? Por lo tanto, si hay mayor potasio en sangre, ¿cómo se llama eso? Hipercalemia. Ok, las bases nitrogenadas salen producto de qué? Metabolismo de las proteínas. Ok, parte del metabolismo de proteínas, en este caso liberan grandes cantidades de ácido úrico. Si se vierte eso a la sangre, ¿cómo se llamará? Hiperuricemia. ¿Qué más? Las bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina, uracilo, etc., están unidas por enlace fosfodiéster. Si el fósforo se vierte a la sangre en concentraciones elevadas, ¿cómo se llamará eso? Hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia. ¿Cuál es el antagónico al fósforo? Calcio. Calcio, ¿no? Hipocalcio. 3 hiper, 1 ismo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se manifestará la hipercalemia clínicamente? Muy bien, arritmias. ¿Y qué es lo que das para proteger el corazón, compañera? Pueden ser puente con cardio, que vamos a tocar un poquito hoy día. Okay. Por eso que mate antes de cardio. No podemos tocar primero cardio y luego mate. ¿Ya?
¿Qué hace el gluconato de calcio, compañero? Estabilizador de la membrana cavernosa. Ya, pero ¿de qué forma? Estabilizar la membrana todos lo sabemos. Para poder responder a esta pregunta tendrás que recordar potencial de acción. ¿No? ¿Alguien escucha Calamaro acá? ¿Nadie? ¿Qué escucha? ¿Qué decía Calamaro? El corazón es un músculo sano que necesita acción, ¿cierto? ¿Ves? Calamaro sabe más físico que todos nosotros. ¿Por qué? ¿Acción de quién? Del potencial de acción. ¿Y es un músculo? Por supuesto. ¿Qué tipo de músculo es? Estriado. Estriado. 17. El antídoto usar en caso de sobredosis de warfarina es. Hay doble, ¿ok? Uno para situaciones de emergencia y otro para cuando tenemos un poquito más de tiempo con el paciente para hacer lo que vayamos a hacer. Correr, plan, etc. Plasma fresco congelado y vitamina. Los dos. Mencione dos antiagregantes fisiológicos producidos por el endotelio. ¿Cuál es el primero que se tiene que venir a la cabeza? ¿Endotelina o no? Óxido nítrico o la endotelina, por Endotelina. favor, es el vasoconstrictor más potente que existe en todo el cuerpo humano. Tanto es así que es un target de un fármaco que se utiliza, por ejemplo, en la hipertensión pulmonar. ¿Alguien sabe cómo se llama ese fármaco? Es un antagonista del receptor de endotelina 1. La endotelina lo produce el endotelio, ¿no? ¿Por qué no me lo dice? Es el vasoconstrictor más potente que existe en todo el cuerpo. Más que el tromboxano 2, que era el receptor más abajo. ¿Ya? Concentrarse. ¿Ya? Para tu información y consumo. Pero bueno. Dos antiagregantes. El primero Endotelina. sigue con Ah, endotelina. no. Óxido nítrico, ¿no? Los que producen o reducen el diámetro del vaso van contra la agregación o a favor de la agregación. Son proagregantes. Mientras menos radio del vaso, vas a favorecer la agregación. Porque es muy pequeño, pues imagínate, si tú por ejemplo quieres tapar y tienes una fuga, pero tienes una tubería de ese tamaño, ¿vas a taparlo con tu dedo? Pues tienes que taparlo con una piedra, con una roca. Y lo mismo sucede, ¿ok? Con el vaso. Los antiagregantes, en este caso, o los que vasodilatan, porque haciendo un spoiler de cardio, son antiagregantes. ¿Okay? Porque mientras más grande es el diámetro del vaso, el trombo no va a poder obstruir el daño. ¿Okay? Muy bien, entonces dos antiagregantes fisiológicos, el primero que se tiene que venir a la cabeza es el óxido nítrico. El óxido nítrico es, en este caso, una molécula que lo produce el endotelio a partir de un aminoácido, ¿cómo se llama? Muy bien, arginina. La arginina con el óxido nítrico sintasa, que es una enzima que produce el endotelio, produce óxido nítrico. Y el óxido nítrico, a través de una serie de mecanismos fisiológicos que lo vamos a ver, produce vasodilatación. Por ejemplo, ¿qué fármaco en cardio juega con el óxido nítrico? Que siempre preguntamos. ¿Ah? Nitroglicerina, mononitrato isosorbide, dinitrato isosorbide, que se utiliza, por ejemplo, ¿en dónde? En el infarto de miocardio o en la angina. ¿Ok? Disminuye la precarga. ¿Ya? Bueno, el segundo, prostaglandina I2, o como también se llama, prostaciclina. Doctor, no me acuerdo de esto. Hay más. Por ejemplo, ADPasa, aquellos que degradan el ADP. Otro, trombomodulina, que por ejemplo lo dice, modula la formación de trombos. Unos los elimina y otros los favorece. Hay muchos. ¿Ya? 19. La molécula proagregante que está inhibida por el uso de aspirina es. ¿Poder hacer la respuesta ciclooxigenasa? ¿Podrá sí o no? No. No puede ser, porque nos están preguntando
preguntando dónde actúa, cuál es enzima la pared, sino que producto de esa inhibición de la aspirina, ¿cuál es lo consecuente que no se produce? ¿Cuál es lo consecuente que no se produce? Tromboxano. Ese es el proagregante. ¿Ok? Entonces, cuando la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, bloquea ciclooxigenasa 1 y ya va a dejar de producir tromboxano. Mecanismo antiagregante. Pregunta 20, caso clínico. Varón de 45 años con lupus. Consulta por fatiga intensa, ictericia y orina oscura de 5 días de evolución. Exámenes revelan hemoglobina 6.2, bilirrubina indirecta elevada, aptoglobina baja y prueba de Coombs directa positiva para IgG. En base a toda la cantidad de información que te damos, te preguntan cuál es el diagnóstico. Anemia hemolítica, ¿de qué tipo? Autoinmune, ¿de qué tipo? Cuerpos. Por anticuerpos calientes. ¿Por qué no fríos? Porque fríos predominan ¿qué cosa? IgM. Calientes, IgG. ¿Ok? Doctor, ¿no pasa solamente anemia hemolítica? ¿Cuántas causas de anemia hemolítica tenemos? Un montón. Y además te da ¿qué cosa? Coombs. ¿Qué más faltaba aquí? Ya para que sea cantado, LDH nada más. ¿Qué te dábamos? Aptoglobina, bilirrubina indirecta, Coombs directo positivo, aptoglobina baja. O sea, más hemólisis no puede haber. ¿Ya? Usualmente cuando te colocan un caso clínico de anemia hemolítica, solamente te dan uno de todos los parámetros de hemólisis. Usualmente te lo dan con LDH incrementado, lactato deshidrogenasa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Mayra, ¿tú eres delegada acá? ¿Y quién es un delegado?